Hola, somos Cuarta Informática con las alumnas Juliana Rijo, Carolina Gangloff y María Goicochea y vamos a presentar el tema diseño gráfico. Mi compañera Juliana va a empezar con la introducción. Bien. Yo voy a hablar de los principios del diseño gráfico. Hay 6 principios del diseño que sirven para reunir los elementos de una manera en específico para crear una comunicación efectiva a través del diseño gráfico. La forma en que se aplican estos principios afecta en la forma del mensaje del trabajo y el contenido expresivo. Aunque no necesariamente tienen que estar todos utilizados en una misma página. Voy a empezar con el primero, que es el equilibrio, es la distribución visual del peso de los objetos, colores y espacio del diseño. No es necesariamente que un diseño sea simétrico para que sea equilibrado, sino que también puede ser asimétrico y puede ser equilibrado. El equilibrio simétrico, por ejemplo, como vemos en este ejemplo acá, vemos 2 círculos rosas, uno de cada lado iguales. Y después en el equilibrio asimétrico vemos un círculo rosado con pequeños circulitos rosados también, con líneas negras. Esto muestra que las dos formas de asimétrico y simétrico, se logra un equilibrio completo mediante la colocación de elementos dentro de ese diseño. Ahora vamos con el contraste. Para hablar de contraste, primero se tiene que entender que no es solo la colocación de colores opuestos, sino que también la diferencia en texturas, formas, líneas, etc. Es una acentuación de las diferencias entre los elementos. Entonces, aplicar el contraste en el diseño permite enfatizar o resaltar los elementos claves, y el contraste es como una juxtaposición de varios elementos del diseño. Por ejemplo, acá vemos que el tipo de letra diferente genera un interés visual en el receptor. Bueno, seguimos con proximidad, que es la relación de cómo encajan los objetos de composición. El objetivo principal de la proximidad es agrupar elementos relacionados para organizar su diseño. Al colocar 12 o más elementos cerca uno del otro, se los está agrupando como un grupo cohesivo en lugar de grupos dispersos sin conexión. Esto ayuda enormemente a crear puntos focales para los espectadores y también crear un diseño limpio y organizado. Por ejemplo, vemos acá en la parte del fragmentado a la izquierda que al tener todos objetos dispersados no crea, tiende a ser confuso y no crea puntos claves. Después, acá vemos los puntos unidos y cuadrados que generan un diseño limpio y bien formado y organizado. Repetición. Refuerza un diseño repitiendo elementos a lo largo de la página. Por ejemplo, para repetir un objeto puede ser una forma, un color, una línea, una fuente de tipo de letra, incluso la textura también, que a lo largo del diseño ayuda a crear una consistencia y continuidad. Después tenemos el espacio en blanco, que es la ausencia de texto y gráficos en el diseño. Aunque se denomina espacio en blanco, no necesariamente tiene que ser blanco, puede ser cualquier color, y sirve para proporcionar una respiración visual y que la página o el diseño no quede tan apretado. Por ejemplo, acá vemos este anuncio que está completamente limpio y organizado, ya que fue creado simplemente con los menores gráficos y textos posibles. Bueno, después tenemos la alineación, que es el último principio, que ayuda a unificar los elementos en una página creando una conexión visual entre ellos. Incluso si los elementos no están muy cerca, se crea una línea invisible que los conecta, ya sea como en el ojo o en la mente, que esta alineación ayuda a los lectores a conectar elementos de una misma pieza, y esto a su vez crea un diseño más nítido y organizado. Ahora cambiamos de tema y hablamos de la comunicación visual, que
La comunicación visual se refiere a la transmisión y recepción de mensajes a través de imágenes, símbolos o textos. Sí. Dentro de estos mensajes hay tipos de letras, palabras sueltas, de todo tipo de cosas que permiten traspasar la barrera del lenguaje y que cualquier persona que hable distintos idiomas lo pueda entender. Algo similar pasa también con el paso del tiempo. Por ejemplo, este tipo de comunicación visual comenzó en la época de las cavernas, donde ellos pintaban con los diversos dibujos en las paredes y hasta el día de hoy se sigue conservando. Con el paso del tiempo se fue modificando y ahora sirve la tele, internet, cine. Es una herramienta muy útil al momento de difundir el mensaje o idea o marca. Por eso una de las materias primas para las publicistas a la hora de diseñar una campaña publicitaria es este tipo de comunicación. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de los componentes del diseño gráfico, que los componentes de diseño gráfico se combinan y se utilizan para crear obras gráficas. Estos son la forma, los colores, el tipo, las líneas, las imágenes. Por ejemplo, las formas que pueden ir desde pictografías hasta logotipos modernos, que son a raíz del diseño. Estas formas se crean, se diseñan, se construyen, gracias a que los diseñadores tienen herramientas como la creación, la manipulación, la ilustración, y las pueden manejar a total libertad. Después están las líneas, que las líneas pueden ser rectas, oblicuas, de puntos, curvas, que se utilizan para separar espacios y, por ejemplo, no sé, separar textos, aparte de espacios, separar textos o marcar textos, y se utiliza mucho en las páginas web. Por ejemplo, también las líneas curvas son otro tipo que se utilizan para direccionar las imágenes y los textos. Después está el color, que es un elemento interesante, ya que se utilizan en las imágenes, en los títulos, en los textos, para resaltar, para provocar también, estos se utiliza más que nada para provocar las emociones del usuario, en este caso, y todo diseñador se fija en el color mediante la teoría del color. Bueno, después está el tipo, que el tipo significa el tipo de fuente, el tipo de tamaño, de color, de espacio, de alineación. Ningún diseñador va a volcar un texto en una página sin darle forma a las letras o poner una tipografía. Esto es lo que provoca atención al usuario y eso es lo que se quiere lograr. Después está el arte, la ilustración y la fotografía, que se usan estas, por ejemplo, las imágenes se usan para apoyar, para comunicar, para dar un mensaje, y muchas veces pueden ser estas imágenes pueden ser hechas por compromiso propio del diseñador o pueden ser compradas. Si lo hacemos por compromiso propio, se sacan de internet o de un fotógrafo o de una obra artística. Después está la textura. La textura puede ser digital o física. Esta puede ser, si es física, se tienen que elegir el tipo de papel, los materiales, y puede perjudicar al usuario, la impresión del usuario. Después está la forma digital, que la forma digital se centra más en lo visual, que sería, bueno, lo que estábamos hablando, el color, las fotos, los colores, y es un impacto mucho más distinto y que puede llegar a causar más reacción positiva. Después está la interacción del diseño gráfico, que su principal preocupación es cómo se presenta el producto. El diseño de interacción es una relación entre el usuario y el producto. Y una de las otra de las preocupaciones es cómo va a impactar ese producto en el usuario. Bueno, el diseñador, a la hora de hacer una página o hacer un producto, toma muchas decisiones, como por ejemplo, cómo se va a deslizar el menú, que serían
qué interacciones se pondrían, cómo cambiar un botón, la interacción de un botón, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, se usa mucho ya que cuando pausamos un video el botón cambia y cuando lo reanudamos también. Cuando deslizamos la página horizontal o verticalmente, o también cuando contestamos una pregunta y nos equivocamos, cómo afecta eso también. Ahora en la actualidad, hoy en día, la relación entre la tecnología y el formato físico, lo que sería el formato físico y el formato digital, es una competencia bastante grande, ya que ahora está mucho jugando el diseño digital y no se está viendo mucho lo físico, pero se sigue usando y se supone que mientras vaya avanzando la tecnología, va a ir avanzando también el diseño digital y se va a utilizar más. Y va a ser más utilizado por diseñadores. Bueno, yo voy a hablar de la accesibilidad del diseño gráfico y voy a empezar diciendo que cuando hablamos de accesibilidad dentro de un diseño gráfico, no solo estamos hablando de las formas artísticas del mismo, sino que también estamos hablando de las propiedades funcionales que puede tener un diseño gráfico. Tiene que ser funcional para todo tipo de personas. Los proyectos de diseño que tienen un propósito funcional deben tratarse también como cualquier otro proyecto de este tipo. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un hospital que quiere diseñar, que quiere de alguna forma servir a la comunidad, es decir, que debe ser diseñado para todo tipo de personas en cuanto a las necesidades de cada uno. Por ello lo vamos a poner en el mundo del diseño gráfico y cuando creamos diseños definidos, queremos que sea destinado al público en sí. Entonces queremos que el público lo pueda disfrutar al máximo y pueda sentirse cómodo en él. Luego tenemos la navegabilidad del diseño gráfico, el cual el diseño gráfico es visual, es decir que cuando lo ponemos en un sitio web es uno de los aspectos clave para ofrecer una experiencia agradable y positiva al usuario. Por ello mismo, muchas veces las páginas web son muy importantes porque la primera impresión que da es muy importante para, por ejemplo, los empresarios que se llevan, los empresarios de determinadas empresas. Por lo cual, así las empresas deben conocer la importancia del diseño gráfico en las páginas web. Para esto son las primeras imágenes que van a ver de la mayoría de las personas. Luego vamos a empezar con la usabilidad del diseño gráfico. El diseño gráfico da información visual, permite al usuario la accesibilidad en el entendimiento de nuevos productos o servicios, como parte de la responsabilidad social del diseño, determinando así distintas problemáticas en casos, por ejemplo, de estudio, a través de distintos métodos apoyados en la investigación. En buena parte, en el desarrollo de las nuevas circunstancias profesionales, vale la pena que ya se consideren normas básicas e investigaciones dirigidas a estos aspectos para fundamentarlas dentro de las disciplinas del diseño gráfico. Con eso terminamos el proyecto, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.